Sí, ok. Bueno, estando todo conforme, tanto el audio como también la pantalla, vamos a dar inicio a nuestra sesión penúltima, sesión número 4, con la temática valorización de obras públicas. Un tema, como todos los anteriores que veníamos abordando, de suma importancia, chicos. Valorizaciones es algo también, vamos a decir, algo álgido porque tiene que ver también con la parte económica, ¿sí? Y sobre todo en lo que son obras por contratas, pues aquí, acá la situación se torna a veces un poco complicada, ¿no? Porque imagínense que ustedes sin querer metren mal o consideren metrados que no se han hecho y sin embargo se están pagando. Eso es delito y en la administración pública eso te puede llevar hasta la cárcel, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hacen sus procesos de valorización. Como siempre menciono, el conocimiento nos da poder. Cuando nosotros no conocemos algo, ahí está el problema, porque hacemos las cosas tal vez como otros nos los dicen o tal vez como lo escuché, ¿no es cierto? O qué sé yo, pero sí mi propio juicio, sí mi propio, de repente, conciencia, ¿no? De que realmente esas cosas se deban de hacer de esa manera. Yo siempre voy a ser una de las personas que tiene mucho, vamos a decir, respeto a lo que es la administración pública, porque he trabajado años ahí, he sido gerente de obras y bueno, como tal también he tenido procesos, parte de la gestión y he pasado situaciones que, bueno, me han enseñado, más que decir que son situaciones desagradables o que no quise pasar, son situaciones que me han enseñado. Entonces, siempre en referente a este sector, yo voy a aconsejarles que ustedes sean lo más prudentes posible y siempre apegados a lo que dice la normativa, al menos ustedes, ¿no? Porque al final muchos dirán ingeniera, pero a mí nunca me pasó nada, yo hice las cosas como quise y bueno, cada, cada quien tiene su estrellita, como se dice. Pero no vamos a estar a expensa de eso, ¿no? Tenemos que trabajar a conciencia, tenemos que trabajar en cumplimiento del marco normativo, por más que la mayoría no lo haga, por más que la mayoría criolllamente diga yo voy a sacar la vuelta, yo tengo como profesional que trabajar a cabalidad, ¿no? Y una de esas cosas es prepararnos, empaparnos y por supuesto también estar digamos, como se dice, a la vanguardia de las normativas, ¿correcto? Bien, vamos a empezar por este enfoque general, como siempre lo he mencionado, en lo que es la valorización es en el sector de la obra pública. Y ya eso también lo he dicho si mal no recuerdo, en 3 sesiones anteriores lo veníamos mencionando, que las obras públicas están sujetas al invierte punto P. Este tiene 4 etapas y nosotros nos vamos a contextualizar ahora en la etapa 3, ejecución, y específicamente en la subetapa, ejecución de obras, ¿ya? A su vez, las obras públicas tienen también 2 características sumamente importantes. Por un lado, las formas de ejecución y también sistemas de contratación. Referente a las formas de ejecución y también sistemas de contratación, esto involucra mucho, chicos, en cuanto a lo que son las valorizaciones, ¿no? Tiene mucha injerencia, ¿no? Ustedes ya a estas alturas un poquito ya tienen el alcance de cuáles son estas formas de ejecución y también respecto a lo que son los sistemas de contratación, ¿ya? Bien, ya les decía a ustedes que referente a estos ciclos, estas etapas de lo que son los proyectos de inversión pública, esto tiene 4, ¿no? 4 fases, están constituidos por 4 fases, y nosotros nos vamos a centrar y contextualizar en esta etapa 3 llamada ejecución. En esta etapa 3, ¿no? Tenemos 2 subetapas, lo que es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de las obras, ¿no? Decíamos que nos vamos a centrar en lo que es la ejecución de las obras, ¿no? En la ejecución o en la subetapa ejecución de obras es donde en cada periodicidad o durante todo el tiempo que se ejecutará ese proyecto, vamos a considerar a las valorizaciones de obra. Durante todo el plazo de ejecución contractual. Y ya decimos que quien cierra esta su fase ejecución de obra y por ende la fase ejecución es la liquidación de obra.
No se termina, miren, con la ejecución de la última partida, sino se termina con este proceso de la liquidación de obra. Bien, entonces decíamos que con la etapa ya liquidación, ¿no? Cerramos este ciclo, ¿no? De llamado ejecución para luego pasar a la fase de funcionamiento. A continuación, estamos viendo también parte de lo que ya veníamos enunciando, lo que es la fase de ejecución, ¿no? Un poco para seguir fortaleciendo. Decíamos que la fase de ejecución está constituida por dos subetapas, la fase de diseño y la fase de ejecución. Entonces, en lo que es la fase de diseño, consiste en que se consolide esto a través de un expediente técnico, ¿sí? Y dependiendo de su forma de ejecución, pues se tendrá que desarrollar, pues cada uno de este proceso. Por ejemplo, si es una obra por contrata, sabemos que va a tener que convocarse a un proceso de selección y va a haber todo un pasos a seguir. En el caso sea así, ¿no? Sabemos que después de que ya se realiza todo este proceso de selección, eh, va a haber de por medio también el tema de un contrato y también cumplimiento de condiciones para poder dar inicio al plazo de ejecución. Luego de eso, que ya se inicia formalmente la obra, ya empieza a considerarse las valorizaciones de obra. Las valorizaciones de obra se hará en cada periodicidad establecidas en las bases y en el contrato. Puede ser quincenal o puede ser mensual, ¿correcto? Y luego de eso, que terminamos ya de la ejecución de la obra y con ello la valorización, ya se continúa a lo que es la etapa recepción, ¿no? A la etapa recepción de obra. Y luego ya de la etapa recepción de obra, pasamos a la etapa liquidación. Con la liquidación, como se está observando, recién podemos decir que hemos culminado pues esta subetapa de ejecución de obra y por ende pues toda la fase 3. Bien, ahora vamos a centrarnos en este proceso de valorización ejecución de un proyecto de inversión pública, ¿ya? Para eso, definir a las valorizaciones y esta definición relaciones con el Estado a través del Decreto Supremo 344-2018-F. El mismo que menciona que las valorizaciones son las cuantificaciones económicas, ¿no? Las valorizaciones son cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. Además, nos dice también el artículo 194 del reglamento, de la ley, que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que éstas serán elaborados el último día de cada periodo que sea previsto en las bases o en el contrato por el inspector o supervisor y el contratista. Entonces, miren, acá la definición está clara. Entendemos que las valorizaciones van a tener que o representan, ¿sí? Las cuantificaciones económicas. Por eso es valorización. Nosotros vamos a tener que hacer todo un proceso para determinar esta valorización económica de ese proyecto en un tiempo determinado y de esta manera también reflejar un porcentaje de avance físico. Ahora, esto es en líneas generales, esto es un concepto para lo que son obras públicas, sí, bueno, obras en general diríamos. Además, dependiendo de su forma de ejecución, por ejemplo, si es una obra por contrata, decimos que las valorizaciones, muy aparte de lo que mencioné, también tienen el carácter de pagos a cuenta. Decimos eso, que las valorizaciones son pagos a cuenta y que serán elaborados los últimos días de cada periodo previsto en las bases o en el contrato por parte del inspector o supervisor y el contratista, ¿sí? Bien, ahora, con respecto a lo que son las valorizaciones, ya entendimos que estas valorizaciones
Vamos a decir que tienen dos definiciones sumamente, o vamos a decir que las definiciones también se particularizarán en función a su forma de ejecución. Si bien es cierto, el concepto en general es que las valorizaciones representan una cuantificación económica en un periodo determinado y esto nos permite también conocer el avance físico de la obra y por lo tanto también su situación. Eso diríamos que es algo general, ¿no? Pero muy aparte, ya les decía que referente a lo que son obras por contrata, pues tiene también su propia definición, ¿no? Porque en obras por AD, pues las valorizaciones no tienen el carácter de pagos a cuenta. Ahí hago valorización o subico por un precio unitario y me da un valorizado de la partida en ese periodo. Sumamos los valorizados de todas esas partidas en ese periodo y obtendré mi costo directo. Ese costo directo, además, se tiene que añadir los costos indirectos para que con esto tengamos el monto pues total que sea, digamos, trabajado en ese periodo y por lo tanto representaría la valorización de la obra en ese periodo. ¿Mm? Entonces, algo así funciona lo referente a valorización. Claro que acá ya lo hacemos en plantillas de Excel, ahí registramos por las partidas, metrado, precio unitario, total, metrado o avance anterior, actual, acumulado y saldo, ¿no? Y es una estructura ahí que manejamos. Referente a lo que son las valorizaciones, tenemos todo un contexto normativo, sobre todo en lo que es el ámbito eh, de obras por contrata, pero también, les aviso, ya desde abril de este año va a entrar en vigencia la ley justamente que la tengo aquí, ¿m? Es la ley, a ver, esta es página 16, entra en vigencia la resolución de Contraloría, la 432-2023, CG, con su directiva 017-2023-CG/CMPL, el cual se denomina ejecución de obras públicas por administración directa, ¿no? Entonces, para lo que son obras públicas por la modalidad de, va a regir esta resolución de Contraloría a partir de abril. Por ahora sigue en vigencia la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, que no nos menciona nada en realidad referente a lo que son valorización. Es por eso que muchas de estas cosas hacemos réplicas con lo que es la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, ¿no? Pero ya desde abril la cosa será diferente, ya van a haber alcances particularizados para ello. ¿Bien? Vamos a seguir. A ver, no puedo dar ejemplos, chicos, me lo están pidiendo, no puedo dar ejemplos si ustedes no tienen este alcance, ¿no? Normativo, teórico. Bueno, es parte de mi metodología, ¿no? No puedo ir de frente a la parte aplicativa si ustedes no conocen esto, ¿ya? Les decía que en cuanto a lo que son valorizaciones, tenemos un marco normativo, ¿no? Sobre todo en este caso de las obras por contrato. Obras por AD, ya habíamos visto cuál es la resolución de Contraloría que está vigente. Entonces, en referencia a las obras por contrata, vamos a considerar la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. La ley 3022.5 y su reglamento, que es el decreto supremo 344-2018-F, el cual también se ha visto modificado en varias oportunidades por diferentes decretos supremos, ¿no? Donde han ido dando alcances referente a lo que son valorizaciones de obra, ¿ya? Bueno, acá está todo digamos, la secuencia, ¿no? De los decretos supremos que se han dado en relación a la ley de contratación con el Estado y su reglamento.
Bien, las valorizaciones también tienen tipos, ¿no? Las valorizaciones también tienen tipos. No hay una única valorización, tiene sus tipologías. Lo primero es la valorización de obra principal. También tenemos las valorizaciones de obra adicional, valorizaciones de mayores metrados, también tenemos valorizaciones de mayores gastos generales variables y también tenemos las valorizaciones de intereses por demora en el pago, ¿ya? Entonces, cada una de esas valorizaciones tiene su, vamos a decir, su contexto, ¿no? La valorización de obra principal es aquella valorización que hacemos en función al expediente técnico original, es decir, el monto contratado. Las valorizaciones de obras adicionales es aquella que provienen del expediente técnico adicional, ¿no? Y provienen justamente de la ejecución de esas partidas. La valorización de mayores metrados corresponde a esos a esos incrementos de metrados que se realizan en la obra y que también tienen que valorizarse. La valorización de mayores gastos generales variables provienen de la aprobación de las ampliaciones de plazo. Cada vez que nos amplían un plazo, también tendrá que hacerse la gestión de este pago de los mayores gastos generales variables. Y también tenemos las valorizaciones de intereses por demora en el pago. Estas valorizaciones de intereses por demora en el pago provienen de la demora de los tres, por la demora en el pago de las valorizaciones, ¿no? Las valorizaciones tienen un procedimiento, ¿no? Las valorizaciones tienen un procedimiento, tienen fechas para que se pague. Sin embargo, cuando estas no se pagan en el plazo previsto según la norma, pues se generan intereses, intereses que deben de ser pagados por la entidad, ¿correcto? Entonces, esos son los tipos de valorización, ¿sí? Bien. Luego, también indicarles referente a las metodologías para formular las valorizaciones. O sea, las valorizaciones se elaboran, se estructuran en función a una metodología, ¿correcto? Entonces, esta metodología para poder formular las valorizaciones va en relación a el sistema de contratación, chicos. Nosotros vamos a elaborar las valorizaciones con esta información, conociendo su sistema de contratación, ¿sí? Para eso, ya les mencionaba al inicio que los sistemas de contratación son una característica de las obras públicas, ¿no? Y cada una de estas tiene sus particularidades. Pero en relación a las valorizaciones, indicarles que cuando su proyecto tiene un sistema de contratación a precios unitarios, ¿ya? Significa que se valorizará los metrados realmente ejecutados. Eso es, o así se va a manejar los metrados con fines de valorizar en precios unitarios. ¿Qué pasa en el sistema de contratación a suma alzada? Aquí se valorizarán los metrados contratados, los metrados que están en el expediente técnico. Pero diríamos que no solamente van a ser los metrados contratados, sino también los metrados prorrateados, ¿no? Que van en función también al cronograma, ¿no? Para que yo no valorice todo en la valorización 1 y a las demás no deje nada, ¿no? Siempre va a ir en función a eso también, ¿ya? Y bueno, y el mixto es un sistema que involucra tanto el sistema de precios unitarios como el sistema, pues, suma alzada, ¿ya? Es importante considerar que corresponde al contratista y al supervisor o inspector de forma conjunta formular y valorizar los metrados de obra ejecutados. Es importante también que estos profesionales, pues, trabajen de forma coordinada, como se menciona, y que ellos personalmente puedan medir estos avances de cada partida, ¿no? Y de esta manera que sus metrados de avance sean los reales, sean los idóneos para que no se esté retrasando este proceso de valorizar y finalmente quien se perjudica, bueno, es la entidad y el contratista, ¿no? Ambos. Bien, eso es en cuanto a las metodologías. Bien.
Un poquito para darle algunos alcances más. Referente al sistema de contratación a suma alzada, decirle que este sistema es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades están totalmente definidas en los planos, así también en las especificaciones técnicas, en la memoria descriptiva y en el presupuesto. Esto es recomendable para obras verticales, por ejemplo, edificaciones, ¿no? Y aquí la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, ¿correcto? Eso es en cuanto al sistema suma alzada. Además, el sistema suma alzada solamente aplica a obras por contrato, nada más que obras por contrato. De otro lado, en lo que es el sistema de contratación a suma alzada, hay un orden de prelación, ¿no? Un orden de prelación que tenemos nosotros que respetar. Acá primero prevalecen los planos, posteriormente las especificaciones técnicas, seguido de la memoria descriptiva y finalmente el presupuesto. Además de conocer su orden de prelación, su orden de importancia de las partidas para que con eso definamos quién manda sobre quién, por decirlo de una manera, también indicarle que en el sistema de contratación suma alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto, ¿sí? En función a los metrados postcontratados. Por ejemplo, tenemos la partida encofrado y desencofrado, ¿no? Tenemos la partida encofrado y desencofrado, ¿no? El metrado contratado tenemos que 100 metros cuadrados. El metrado ejecutado, 80 metros cuadrados. Por lo tanto, el metrado que se valorizará será los 100 metros cuadrados, ¿sí? Bien, entonces, aquí como ya les menciono, no hay reducción de metrados. Si a mí me contratan por 100, pues por 100 me van a valorizar y pagar. Así yo haga menos. No hay reducción de metrados. Tenemos luego la partida concreto F'C 210 kilos centímetro cuadrado. El metrado contratado es 200 metros cúbicos y lo que ejecuto es 250. ¿Qué metrado es lo que valorizaré? 200 metros cúbicos. Acá no hay mayor metrado. Ni reducción de metrado ni incremento del metrado. ¿Sí? Lo que sí se gestiona en este sistema de contratación, perdón, son los adicionales o también los adicionales con deductivos vinculantes, ¿sí? Además, un poquito para poner como ejemplo qué tratamiento se dará en cuanto a este orden de prelación. Miren, nos menciona acá que se tiene una obra de una posta de salud bajo el sistema Sumalzada. En los planos nos indica que los pisos serán de terrazo pulido. En las especificaciones técnicas se indica que los pisos deben usar cerámicos. En la memoria nos dice que deben usar pisos de loseta vinílicas. Y finalmente en los presupuestos la partida establece que los pisos son de loseta veneciana. De acuerdo con la prelación de ejecución establecida no es en el reglamento, el contratista ejecutará los pisos de terrazo pulido y cobrará como loseta veneciana. ¿Por qué? Porque en el orden de importancia lo que prevalece son los planos. Así te paguen distinto, ¿no? Tú haces como indica los planos y se tendrá que respetar el presupuesto, por más que no concuerde el presupuesto con planos, ¿ya? Ahora, sabemos también que en este sistema, como lo mencioné hace unos instantes, no hay tema de apertura para la reducción de metrados ni para el incremento de metrados, ¿no? Finalmente aquí lo que va a prevalecer es lo contratado, ¿no? Así es que si tú haces más, no te van a reconocer eso de más, sino que lo contratado. Si tú haces menos, no te van a descontar eso de menos, va a prevalecer lo que te contrata. ¿Mm? En cuanto al sistema de contratación precios unitarios, este sistema es aplicable tanto a las formas de ejecución, administración directa, como obras por contrato. Asimismo, se recomienda cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Es recomendable para obras horizontales como obras de saneamiento, obras viales. Y acá se valorizan las cantidades
realmente ejecutadas, ¿no? Vamos a mencionar en ese ejemplo, ¿no? La partida de encofrado y desencofrado. El metrado contratado es 100 metros cuadrados, pero yo ejecuto 80 metros cuadrados. El metrado que valorizo serán los 80 metros cuadrados. Acá sí me van a reducir el metrado. ¿Mm? Luego tengo la partida concreto F'(C) 210 kilos centímetros cuadrados. El metrado contratado es 200 metros cúbicos. ¿Ya? El metrado ejecutado es 200, tengo que el metrado ejecutado es 250 metros cúbicos. ¿Qué metrado valorizaré? Los 250 metros cúbicos. O sea, acá sí va a haber apertura con buen sustento y cumpliendo los requisitos de este mayor metrado. ¿Ya? Para el caso de obras, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporciona en sus bases, los planos y especificaciones técnicas. Acá se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierra, tales como carreteras, saneamiento, canales, presas, túneles, etc. Bien, en este sistema también de precios unitarios, vamos a tener este ejemplo, nos dice que es una obra considerada para una carretera asfaltada a precios unitarios, ¿m? En los planos nos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor. En las especificaciones técnicas indica que el asfalto es de 1.5 pulgadas de espesor. En las memorias descriptivas se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas de espesor. Y finalmente en el presupuesto nos indica que la partida va a tener media pulgada de espesor, ¿no? Pregunta, ¿cómo se le pagará al contratista? En este sistema no existe orden de prelación. Lo recomendable es hacer la consulta al proyectista, que es el consultor de obra, para que pueda determinar cuál es lo más idóneo, ¿no? O sea, acá no es que vale los planos o prevalece los planos sobre el presupuesto, sino que básicamente ya es la respuesta que dé a él contratista. Bien, acá, por ejemplo, nosotros tenemos en lo que es el tratamiento de los metrados para las valorizaciones, ¿no? 3 caminos, ¿no? Puede que nosotros tengamos en ejecución total los metrados tal cual lo contratamos, y eso sería lo idóneo porque no voy a hacer ni más ni menos, pero puede que también nosotros podamos hacer menos de lo que contraté y en ese sentido declarará lo que no hemos hecho, ¿cierto? Y puede que también tú tengas o hayas realizado más de lo que está en un contratado. Y bueno, no hay problema, con un buen sustento se podrá reconocer ese mayor metrado, ¿no? Entonces, acá sí hay apertura a eso. Aparte de ello, en este sistema también de contratación puede generarse los famosos adicionales o también adicionales con deductivos vinculantes, ¿sí? Bueno, y en el sistema de contratación mixto aplica solamente para obras por contrato. Bien, hay también plazos, pasando ya a otro contexto. En cuanto a los plazos para pago de una valorización, nos vamos a remitir específicamente esto a lo que es una obra, pues, por contrato, ¿no? A una obra por contrato, porque una obra por AD no se paga, ¿no? Una obra por contrata, las valorizaciones sirven para pagar. En cambio, una obra por AD, las valorizaciones no sirven para pagar, ¿ya? Ahora, el tema de los plazos que se está acá mencionando es para una obra por contrato, ¿sí? Ahora, para ese tipo de obras, digamos, el proceso que se tiene para pagar esa valorización es la siguiente, ¿no? Todo inicia del residente. Todo inicia a partir del residente. Entonces, el residente prepara su informe de obra y dentro de ello las valorizaciones para que le puedan pagar, ¿no? Lo que ha ejecutado en ese periodo el contratista, porque el residente está de parte del contratista. ¿Sí? Entonces le entrega en función a las periodicidades que tienen estas valorizaciones. Ya decíamos que puede ser, perdón, puede ser quincenal o puede ser mensual.
Si la periodicidad es quincenal, lo entregará los 15 de cada mes. Si la periodicidad es mensual, lo entregará los últimos días de ese mes, ¿no? Entonces, dependiendo de esta periodicidad, el residente entregará este informe de obra con su valorización para que pueda pagarse, ¿no? Básicamente esa valorización. Luego, me entrega, ya he dicho, los últimos días de esas periodicidades, ¿no? Bien mensual o bien quincenal. Posteriormente a ello, el supervisor o inspector tendrá 5 días hábiles para que pueda revisar, evaluar, ¿no? Y aprobar esa valorización. Y posterior a ello, la entidad tendrá 30 días, ¿no? Para poder, mejor 30 días, a partir del día siguiente de haber hecho la entrega de la valorización del residente, tendrá la entidad para poder pagar, ¿no? Esta valorización. Pasado ese tiempo, ya comenzarán a correr intereses legales por no pagar en el plazo establecido. ¿Ya? De igual manera, acá tenemos un gráfico donde podemos, a través de una calendarización, ver cuál es ese proceso que se desarrolla para pagar una valorización en una obra por contrato. Tenemos entonces acá la valorización, por ejemplo, de octubre, ¿no? Sabemos que la valorización de octubre, si su periodicidad es mensual, ¿ya? Si su periodicidad es mensual, sabemos que las valorizaciones van a ser iniciadas su proceso por parte del residente, ¿no? Ahora, esto se va a tener que cerrar. Hay un cierre de metrados conjuntos la última semana de ese mes, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de octubre, entre el 25 y 31 se hace cierre de metrados conjuntos. Y el 31 es el último día que tiene el residente para poder entregar ese informe de obra con su valorización, en este caso al supervisor inspector, ¿no? Ahora, el inspector o supervisor, como ya lo mencioné, tendrá a partir del primer día hábil del mes siguiente para poder ya entregar esta valorización, y a partir de esa fecha comenzará a correr esos 5 días calendarios que el reglamento refiere para el supervisor, ¿no? Entonces, como por ejemplo acá en octubre, el primer día hábil del mes siguiente no es 1 de noviembre, el 1 de noviembre es feriado. Entonces el plazo acá comenzará a correr a partir del 2 de noviembre. Del 2 al 6 de noviembre correrá estos 5 días calendarios el plazo para que el supervisor apruebe y tramite este informe de obra con la valorización. Y luego la entidad tendrá hasta el 30 de noviembre para que pueda pagar esta valorización. Pasado ese tiempo, y si ya la entidad no le abona al contratista, el contratista estará en su derecho de solicitar intereses legales, ¿no? Intereses legales, digamos, para poder pagar esos intereses que se generará, ¿no?, por día que no se ha pagado al contratista. Bueno, también mencionarles que si surgen discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, donde dice el reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte pues no controvertida. También nos dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su acta 196.2 que si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del monto actualizado, la parte interesada podrá someter dicha controversia a conciliación y arbitraje o a la Junta de Resolución o Mención de Disputas, según corresponde, dentro de los 30 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia que en este caso pues se dio, ¿no? Se dio. Un poco como suma y como alcance ya final en referencia a los alcances normativos del reglamento. Decirles que todo lo que refiere a valorizaciones lo encontramos en el artículo 194 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. En su título, ¿no? Se tiene lo siguiente: valorizaciones y metrados.
Aquí nos dice que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que serán elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, ¿no? Y esto se hace por el inspector o supervisor y el contratista. Entonces hay un procedimiento que también ya lo mencioné, en la cual se refiere, ¿no? Para ese tema de la valorización. En cuanto a las valorizaciones que son a precios unitarios, indicarle que las valorizaciones se formulan en función a los mercados ejecutados con los precios unitarios ofertados. Se agregan los gastos generales ofertados y la utilidad ofertada por el contratista y se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de las ventas. En referencia al sistema de contratación suma alzada, las valorizaciones se formularán en función de los nitrados ejecutados, aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentado, nos dice, al momento de ofertar. Asimismo, se agregan los gastos generales y la utilidad ofertada y se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al impuesto general de las ventas, ¿ya? Entonces ahí está el tratamiento de las valorizaciones en función al sistema de contratación, ¿ya? No olvidar que en las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados y en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. Bien, dicho ello, ya dándole esos alcances importantes, generales que se tiene de las valorizaciones, vamos a ir un poquito a hablar de esta valorización más común, ¿no? Que es la valorización de obra principal, ¿ya? Valorización de obra principal. La valorización de obra principal la encontramos en nuestro artículo 194 del Decreto Supremo, número 344-2018-EF. Esto, como ya mencionamos en algún momento, se refiere a los pagos a cuenta, supervisión mensual, quincenal, la elaboración es en forma conjunta, residente, inspector o supervisor, y los tipos de valorizaciones es a suma alzada, precios unitarios y mixto. En cuanto a lo que son las valorizaciones para obras por precios unitarios, la valorización digamos, se considera en función a los metrados ejecutados por los precios unitarios ofertados, más los gastos generales ofertados, más la utilidad ofertada. En cuanto a lo que es el sistema de contratación a precios unitarios, es el metrado realmente ejecutado, perdón, es el metrado contratado, pero ejecutado, perdón, contratado por el precio unitario del valor referencial, más los gastos generales del valor referencial, más la utilidad del valor referencial, ¿sí? Bien, hay una estructura también que se maneja en Excel, sobre todo para lo que son valorizaciones, y esta estructura de las valorizaciones, al igual que también se tiene en la parte de los presupuestos, ¿no? Son tres partes, ¿no? Cabeza, cuerpo y pie, ¿no? Son tres partes, cabeza, cuerpo y pie, dentro de lo que es la estructura de una valorización, ¿sí? Y estas son algunas consideraciones, ¿no? Que se hace en el pago del contratista. Recuerden que las valorizaciones en líneas generales, sea obras por contrata, sea obras... Bien, yendo ya al contexto de, por ejemplo, las valorizaciones,
vamos a ver su periodo de evaluación, ¿no? Vamos a ver un mes X, no sé, vamos a decir el mes de enero. ¿Mm? Entonces, las valorizaciones, como mencioné, se trabajan por periodicidades. Pueden ser quincenales o pueden ser mensuales, ¿ya? Vamos a suponer que mi periodicidad es mensual de mi valorización. Por lo tanto, yo tengo que evaluar los trabajos que se han hecho con sus metrados respectivos en ese mes, solo en ese mes. Entonces, vamos a suponer que en ese mes que estamos evaluando, vamos a decir enero, han hecho 4 partidas tal cual se está observando, ¿no? Excavación, vaciado, encofrado y desencofrado y control. Entonces ya un poquito registramos las partidas que se han hecho en ese periodo. Aparte de ello, ¿sí? De registrar las partidas que se ejecutaban en ese periodo, vamos a también registrar, ¿no es cierto?, el metrado de avance. Lo que está de recuadro color naranjita son los metrados de avance. Estos metrados de avance van a representar ese metrado que han hecho en ese periodo determinado, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy hablando de enero, entonces serían los metrados que han hecho desde el 1 de enero hasta el 30, o bueno, sería desde el 2 de enero hasta el... Acá los adelantos, en lo que son valorizaciones, funcionan como un préstamo, ¿sí? Como un préstamo. ¿Qué significa que funcionan como un préstamo? Que lo que a ti te están dando, tú lo tienes que devolver. Yo te voy a pagar igual, pero tú me vas a pagar lo que yo te estoy prestando, ¿ya? Así, esto funciona, ¿ya? Ahora, el tema del préstamo, que, bueno, entre comillas, vienen a ser los adelantos, existen dos, ¿verdad? Decíamos, directo y materiales. Pero estos adelantos
como ya les decía, se entiende como préstamo. O sea, si se entiende como préstamo, o sea, no es necesario que tú lo tengas que pedir a la entidad quien te va a prestar ese dinero. Si tú tienes liquidez como contratista, ¿para qué vas a pedir un adelanto? Es decir, un préstamo. No es obligatorio que hagas uso de esto. Lo harás uso siempre y cuando lo necesites. ¿Ya? Entonces, si tú lo necesitas, bueno, tendrás que pedir este adelanto, que viene a ser un préstamo. Y vas a pedirlo para dos cosas, ¿no? Para lo que son temas directos y para lo que son materiales. Entonces, con esa antesala de que esos adelantos, como está ahí referido por la norma, son préstamos, tú puedes emprestar o la entidad te puede emprestar para lo que es un adelanto directo hasta el 10% del monto del contrato. Y la entidad te puede prestar para lo que son materiales, perdón, hasta un 20% del monto del contrato. Esos son los topes para que la entidad te pueda prestar a ti contratista con esa, digamos, responsabilidad que tú lo tengas que devolver. No es algo que te están regalando, es algo que lo tienes que devolver, porque la entidad te cumplirá con pagar lo que te corresponde. Ya tú tendrás que devolver estos adelantos, ¿ya? No, no hay intereses, no hay intereses. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. La entidad te presta, pero tú no le pagas con intereses, ¿sí? Ahora, referente a eso, a ese préstamo que se llama adelantos, se supone que tiene que ser pagado durante el plazo de ejecución, no puede ser otro el tiempo, ¿no? Es como que alguien que trabaja conmigo, yo le voy a emprestar porque trabaja pues, conmigo, porque si no trabajas, yo no le puedo decir, ay, tú trabajas este enero y yo te voy a prestar un dinero a plazos hasta diciembre, porque no vas a trabajar conmigo, no voy a tener la manera de poder sacar de ahí el préstamo. Entonces la entidad te da, pero no te cobra intereses. Y eso se tiene que pagar. Entonces, cuando la entidad te dé ese préstamo, ¿ya? Claro, mientras vas valorizando, de ahí te van sacando, pues, ¿no? De ahí te vas devolviendo, de lo que tú vas trabajando, de ahí vas devolviendo. Así funciona, ¿ya? Ahora, si tú decides eso, pedir esos préstamos a la entidad, se van a aperturar dos conceptos, que acá también lo dice la ley de contrataciones con el Estado. Se aperturan las deducciones del reajuste y se aperturan las amortizaciones del reajuste. Ya, las dos. Entonces, para lo que es las deducciones del adelanto directo, que es de la fórmula, jóvenes, que ustedes tendrán que aplicar y que está respaldada por el Decreto Supremo 011-79-BC. En cuanto a las deducciones del adelanto de materiales, es esta la fórmula que ustedes aplicarán también. En cuanto a las amortizaciones, porque se activan estas dos cosas, les decía amortizaciones y deducciones. En cuanto a las amortizaciones, entonces se va a tener que considerar estas dos formulitas, también respaldadas por el Decreto Supremo 011. Entonces, ahí están, para que se pueda aplicar estos valores en función a lo que nos están pidiendo. Ahora, siguiendo esta estructura, también tenemos las garantías, ¿no? Las garantías, también en lo que son obras públicas se tiene que considerar, en obras por contrato específicamente, dado que, bueno, en realidad hay una confianza de todos contra todos, es por eso que se piden estas garantías, para que de esa manera podamos salvaguardar los intereses más que nada de la entidad, ¿no? Más que nada para eso son las garantías, y que eso dependerá del proceso de selección, como lo vamos a ver más adelante. Referente a los reajustes, eso ustedes lo pueden considerar en la liquidación. No es obligatorio que en la fase de ejecución ustedes lo apliquen. No, es más, no podrían aplicar y tener el valor de forma instantánea, ¿no? El valor que corresponde. Podrían tener un valor, pues, vamos a decir, provisional, ¿no? Pero no es un valor que realmente corresponde, ¿ya? Y le decía que los reajustes, si queremos ahorita calcularlo en mi valorización, será un reajuste irreal, ¿no? No es un reajuste, pues, real. No, no podemos por el valor, por estos, alcances de los índices unificados. Y es por
eso que muchos deciden considerar sus reajustes en la liquidación y no aquí en la valorización porque no tenemos el valor verdadero y vamos a estar un poco confundiéndonos y considerando los reajustes del reajuste. Igual, en todos los conceptos que tengan ese K, ¿no? SK o SMR y MS0, ¿no? Se recomienda pues dejarlo para la liquidación, ¿no? Dado que dependen de estos índices unificados, ¿ya? Entonces, estos un poco, chicos, los alcances en cuanto a las obras por contrato, ¿ya? Para poderlo completar estos alcances, en cuanto a la garantía que se indica acá, en cuanto al concepto que aplicamos en las valorizaciones, decimos que la garantía de fiel cumplimiento está también respaldada en el Decreto Supremo y nos menciona en su ítem 149.5 que la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Tenemos también valorizaciones que son pares y valorizaciones que son impares, ¿no? Las valorizaciones que son, cuando las valorizaciones son pares, entonces diremos, por ejemplo, de las 4 valorizaciones que tenemos entre 2, entonces en las 2 primeras valorizaciones tendríamos que descontar esta garantía de fiel cumplimiento, la cual corresponde al 10% del monto del contrato. Referente a valorizaciones impares, pues sería, digamos, siempre decimal, ¿no? Por ejemplo, 3 entre 2, 1.5. No puede haber el recoger esa garantía en 1.5, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A la menor. Siempre es a la menor, sería 1, ¿no? Entonces, en la primera valorización tendremos que descontar el 100% del monto del contrato para lo que es la valorización, ¿sí? O sea, básicamente si la obra dura un mes, es digamos, un valor impar. Si la obra dura 4 meses, eso es un dato par, o habrá valorizaciones pares, ¿ya? Las valorizaciones pares están sujetos a la forma al plazo de ejecución, ¿ya? Bien, esta garantía de fiel cumplimiento también puede darse de 2 tipos, nos dice la normativa, carta fianza o retención. La carta fianza es para adjudicación simplificada o licitación pública y la retención es solo para adjudicación simplificada. Ya, en cuanto a esta garantía, les decía que esta garantía de fiel cumplimiento corresponde al 10% del monto del contrato y son 2 tipos de garantías, básicamente tener la carta fianza o la retención, y estos van a estar sujetos a su proceso de selección, ¿ya? Si es adjudicación simplificada, licitación pública o solamente adjudicación simplificada. Y estas garantías, ¿cuándo se devolverán? Esa garantía es que el contratista otorga a la entidad, ¿cuándo serán devueltas? Cuando se tenga el consentimiento de la liquidación final. Sea que esto muestre un saldo a favor del contratista y esto se someta a controversia, o sea que hay un saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía nueva, de la nueva garantía por el saldo. Bien, también la ley número 31728, que es la ley que aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la reactivación económica, nos menciona en su artículo 5 que para procedimientos de selección, para las contrataciones de obra cuyos montos sean iguales o superiores a 2.800.000 e vemos en realidad qué pase, esto va a seguir actualizándose, pero esto fue lo que se indicó para el año fiscal 2023, que se utilice el procedimiento de adjudicación simplificada, ¿no? Antes decíamos adjudicación simplificada hasta 2.800.000, ¿no? Pues no, en el 2013, hasta diciembre, ¿no? Se dispuso que las adjudicaciones simplificadas sean hasta 10 millones. Es decir, ahí ya tú te garantizas con tu trabajo, porque pues sabemos que ya mayores a 2.800.000 era licitación pública, ¿no? Y eso es carta fianza, pues otro procedimiento. En cambio, adjudicación simplificada, no. Tú de lo mismo que trabajas, de ahí mismo se te va a ir sacando la garantía. Entonces, ese es un poquito el contexto, ¿no? Esto probablemente
se tengan que actualizar, ¿no? O sea, si para este año rija nuevamente esta disposición. Bien, antes de entrar a ello, vamos a ir acá a hacer un ejemplo. Ve, bien, estamos acá observando, ya un poco tenemos a estas alturas los alcances referente a lo que son las valorizaciones, ¿verdad? ¿Qué decíamos al inicio? Que las valorizaciones, ese procedimiento tan importante que hacemos en obras públicas, sobre todo en lo que refiere al marco de las obras por contrata, se define como aquella cuantificación económica en un periodo determinado, ¿m? Con el objetivo de que podamos pagar al contratista, dado que esto es un pago a cuenta, ¿no? Y todo eso es en un periodo determinado. Ahora, seamos muy cautos en esto, porque ya les decía al inicio que un mal procedimiento de tu valorización te puede llevar a un proceso, puede ser administrativo, civil o penal. Es muy delicado el manejo de las valorizaciones, ¿ya? Ahora, ustedes siempre tienen que tomar en cuenta que yo no puedo valorizar lo que no se ha hecho, ya sea que sea suma alzada, precios unitarios, ¿no? Yo no puedo cuantificar algo que no se ha hecho, definitivamente, ¿no? Tengo que valorizarte lo que se está haciendo, sobre todo en precios unitarios, vamos a incidir más a esa meticulosidad, ¿no? De que yo te valorizo lo que tú haces, porque ahí en realidad se maneja lo realmente ejecutado, ¿no? Suma alzada, más que nada en lo contratado, pero de igual manera, ¿no? Entonces, esta es una plantilla en general que se maneja para las valorizaciones, para poder obtener esta cuantificación económica, para poder saber en ese periodo que yo estoy evaluando cuánto he avanzado físicamente, ¿ya? Y para poder saber cuánto me toca pagar al contratista. Ahora, estas valorizaciones que son unas plantillitas en Excel, recuerden que hay diferentes tipos de valorizaciones, ¿no? Hay valorizaciones de obra principal, de adicionales, de mayores metrados, de mayores gastos generales variables, de intereses también. Lo que estamos viendo aquí, en primera instancia, es lo más típico, ¿no? Que son las valorizaciones de obra principal. Estas valorizaciones de obra principal van en relación a tu expediente técnico original, no se olviden, en función a lo contratado. Y en este caso es la número 1, ¿ya? Para ello, bueno, hay datos que tenemos que siempre consignar, como es el nombre de la obra, la entidad ejecutora, el nombre del residente, supervisor, el periodo, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a suponer que es del 1 al 30 de, en este caso, pues, enero. ¿Sí? Sería acá del, bueno, está bien, ¿no? El presupuesto base, acá vamos a indicar que es octubre de 2023, ya está, ¿no? La especialidad red de alcantarillado, el presupuesto base de 706.000, el monto del contrato también, el sistema de contratación es a precios unitarios porque es una obra horizontal y la forma de ejecución es contrato, ¿ya? Entonces, referente a esta plantilla, la primera parte que está constituida por el items, descripción, unidad, ¿no? Presupuesto base que está ahí. Esta primera parte coincide o es tu expediente técnico, específicamente presupuesto de obra, ¿no? Lo que ustedes están viendo son los datos del expediente técnico, presupuesto de obra. Está el items, está la descripción, está la unidad de medida, el metrado,
precio unitario y precio parcial. Entonces, todo lo que está en celestito es lo que ya ustedes van a tener que copiar simplemente de tu presupuesto de obra, tanto en el cuerpo como en el pie. Como aquí se trata de una obra por contrata, entonces tendremos costo directo, que viene de la suma de todo lo que es el cuerpo, ¿ya? A eso se aplica gastos generales que están en el orden del 7%, utilidad que está, perdón, gastos generales 8, utilidad 7%, el subtotal, que es la suma de costo directo, gastos generales, utilidad, y al subtotal aplicamos el IGB, ¿no? Que es el 18%, y con eso obtenemos el monto total, ¿no? Que es 706.143.07. Y con ello tenemos un porcentaje de avance físico del 100%, ¿ya? O sea, ese monto contratado representará tu meta, ¿no? Que es el 100%, ¿ya? Entonces, a partir de esa data de tu expediente técnico original, porque el presupuesto o la valorización de obra principal va en función al expediente técnico original, a lo contratado, ¿sí? Ahora, luego de ello, de manera contigua, voy a tener mi columna de avance anterior, avance actual y avance acumulado y lo que es el saldo, ¿no? Avance anterior, ya está. Avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar, ¿no? Tenemos cuatro columnas ahí referidas, ¿no? Avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. En cuanto a lo que es la columna avance anterior, ¿sí? Y como las demás columnas van a tener tres subcolumnas, ¿no? Va a tener metrado, valorizado y porcentaje, ¿no? En la columna avance anterior, por ser una valorización número 1, no va a ir nada. Todo va a ser 0, porque es la valorización número 1. En la valorización número 1, en lo que es el avance actual, vamos a considerar lo que hemos hecho en ese periodo. Para ello, un poquito dar lectura a lo que nos menciona ahí, en lo que es la columna avance actual, son los metrados ejecutados en la obra. Como es precios unitarios, serán los realmente ejecutados, ¿no? En cada periodo de evaluación, pudiendo ser esto quincenal o mensual, de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación, es decir, de ingresar aquí el dato metrado, lo realmente ejecutado, dado que el sistema es a precios unitarios. Dicho ello, en la columna metrado, ustedes consideran solamente los metrados que se han ejecutado en ese periodo, nada más, ¿no? Son los metrados ejecutados en ese periodo, ¿no? Solamente lo ejecutado en ese periodo. Tal cual, porque acá se va a considerar lo realmente ejecutado, con su respectivo sustento a través de sus croquis, gráficos, esquema, ¿no? Que se tenga. Luego tenemos, ¿no? La columna avance acumulado. La columna avance acumulado es la suma de la columna avance anterior más el avance actual. Sumando estas dos columnas tenemos el avance acumulado. En lo que es el avance acumulado, esto va a ser producto de sumar las dos columnas anteriores, el anterior más el actual, y tendremos el acumulado. Y el valorizado igual, ¿no? El anterior más el actual. Y el porcentaje es igual. Y en lo que es la columna saldo por valorizar, es la diferencia del total de los metrados, que eso está en función al presupuesto base, lo que nos da el expediente técnico, y esto se resta menos los avances acumulados y todo lo que refiere a esa columna avance acumulado, ¿no? Entonces restamos esos dos datos y tendremos el saldo por valorizar, ¿no? Entonces, ya sabemos que después de haber trabajado la columna avance anterior, todo va a ser 0, porque no vamos a tener nada. En la columna avance actual ya hemos ingresado los metrados realizados, los hemos multiplicado por el precio unitario, ¿no? Y
he obtenido mi valorizado, ¿no? Metrado por precio unitario me sale mi valorizado. Entonces, luego, este avance actual entre el presupuesto base por 100 nos da, ¿sí? Nos da el porcentaje de avance de cada partido, ¿ya? Ahora, en relación a ello, mencionarles lo siguiente también, que esta columna avance actual, ¿no? Ya bueno, en el pie de la valorización va a salir un monto, chicos. Yo he ejecutado y eso lo he multiplicado por el valorizado. Y luego voy a sumar todo lo valorizado, ¿no? No sumo metrado, sino lo valorizado. A este valorizado voy a aplicar los mismos conceptos que se ha aplicado gastos generales 8% y utilidad el 7%, ¿sí? Claro, es una valorización del primer mes. Y a este subtotal voy a aplicar el IGB, ¿no? A este subtotal aplico el IGB, perdón, el 18% que representa el IGB y obtendremos el monto del IGB. Y luego sumamos los dos, ¿correcto? Sumamos los dos. Posterior a ello, ¿qué hago? Divido este monto entre este total por 100. Y ese es el porcentaje de avance físico de ese periodo, ¿no? Esto refleja el porcentaje de avance actual, avance físico realizado en su obra en su primer periodo, ¿no? El primer periodo, ¿no? Entonces, con eso también conocemos la situación de la obra, si estaremos adelantados o si estaremos atrasados o si estaremos igual a lo que programamos, ¿ya? Y luego la columna avance acumulado, pues es la suma de, ya les decía, de los dos anteriores. Entonces, en lo que es el pie, igual, ¿no? Esta columna va a ser bien el valorizado de todo lo que es esa columna, o bien la suma de los dos anteriores. Pero nos va a salir 27.20 porque 0 más 27.20 da 27.20. Y en lo que es el saldo ya va a ser todo lo que es el presupuesto base, que es el total, menos el avance acumulado, ¿no? Y de esa manera tenemos el saldo, ¿ya? Entonces, esto es una plantilla, chicos, que por lo general se maneja en lo que son valorizaciones, ¿ya? Específicamente acá hemos iniciado con una valorización de obra principal. Si es que su obra fuera por AD, bastaría con esta hojita, nada más. Y bueno, luego hacer mi curva S para saber la situación de la obra, ¿no? Pero más cosas que hacer ahí, no. Básicamente eso tendríamos que presentar en una obra por AD. Pero en una obra por contrata como es esta, adicionalmente a esto, se tiene que evaluar esos conceptos que rigen, ¿no? Para poder saber cuánto se tiene que pagar al contratista, ¿ya? Y también en ambos, ¿no? Se tiene que hacer la curva S para poder saber cuál es la situación de la obra, ¿no? Y de esta manera tomar las acciones correctivas necesarias, ¿ya? Bien, esto es entonces, chicos, obras por contrato. Básicamente obras por contrata referente al armado de la valorización de obra y tal cual lo respalda y lo dice el Decreto Supremo 344-2018-F, ¿sí? Muy bien, esto es para contrata, chicos, en general, ¿no? Esta es vamos a decir, un manejo en general, pero también vamos a hacer un resumen, ¿no? De esta misma valorización. Entonces, ya una vez que tenemos eso, vamos a hacer un resumen. Acá está integrado por la ficha de identificación de la obra con todos los datos. Luego acá se tiene que ver el monto que se tiene que facturar con el monto a facturar por el contratista. ¿Ya? Aquí está todo lo referente al pie de esa valorización. Tenemos valorización contractual, valorización bruta, valorización efectiva, valorización neta, valorización total. Acá tenemos todos esos conceptos que ya también habíamos indicado. Valorización contractual, ¿no? Tenemos valorización contractual, que es costo directo más gastos generales más utilidad.
Y esto es el subtotal. Tenemos también la columna presupuesto, valorización anterior, valorización actual, valorización acumulada. En cuanto a la valorización bruta, tenemos valorización contractual más reajuste, medio deducciones. Y para ello ya estos conceptos lo hemos aplicado, ¿no? Lo hemos ya referenciado que se tienen que involucrar en relación al decreto supremo, lo que dice. Y acá, por ejemplo, en lo que es valorización actual, decimos que los reajustes van a ser evaluados en la liquidación. Por lo tanto, no colocamos nada ahí. Esta valorización contractual, jóvenes, viene de acá. Miren. ¿Cuánto es la valorización contractual? Es costo directo más gastos generales más utilidad. Eso lo hemos trabajado aquí, ¿no? El subtotal, 162.774.49. Esa es valorización contractual y es lo que colocamos aquí, ¿sí? Luego, eso, acá mismo valor, valorización contractual, no se van a trabajar reajustes, tampoco se han pedido adelantos, ¿no? Por lo tanto, y tampoco amortizaciones. Es por ello que mi valorización efectiva va a ser la misma. A eso vamos a aplicar el IGB, es el 18%, y obtendremos la valorización neta. A esta valorización neta habrá que descontarle la garantía de fiel cumplimiento. Como son 4 meses, 4 entre 2, 2. Entonces, en las dos primeras valorizaciones habrá que descontar el 10% del monto del contrato, ¿sí? Y si acá, por ejemplo, nuestra obra es de 706.000, le aplicamos el 10%, sería 70.000 la garantía. Esa garantía la tendríamos que coger en los dos primeros meses. Entonces sería 35.000 y 35.000. Es por eso que estos 192.000, que es la valorización neta, descontamos 35.000 y tanto, ¿no? Y nos da que el monto que le vamos a girar al contratista, o sea, él va a facturar por 192.000, pero la entidad le va a girar el cheque, solamente le va a abonar 156.000, porque los 35.000 está como si se salvaguarda, ¿no? Está en garantía, que se devolverá cuando todo sea bien, cuando ya se ha hecho el consentimiento de la liquidación, ¿ya? Luego tenemos aquí también, luego tenemos aquí en cuanto al... Este es algo complementario, es un resumen de las valorizaciones. Miren, está el monto del contrato, mes anterior, actual, acumulado, saldo, ¿no? Para ver más que nada los montos que se han considerado y los conceptos que se han considerado en este tipo de proyectos, ¿no? Que vemos que es 192.000, pero con la garantía 156.000, ¿no? Bueno, luego acá la obra decirles que el avance programado es de 894, el avance ejecutado acumulado del mes es 27. ¿Por qué 27, ingeniero? Nosotros acá hallamos, eh, cuando decimos vamos a trabajar con las valorizaciones, su objetivo es que se realice esta cuantificación económica, ¿no? Las valorizaciones tienen un objetivo que es el de determinar esta cuantificación económica de la obra en un periodo determinado, con el objetivo de saber el avance físico también de la obra y con ello la situación de esta obra, ¿no? Entonces nosotros ya que hemos hecho este proceso, hemos ingresado los metrados que se han realizado, los hemos valorizado, hemos sacado porcentaje y también hemos sacado los valores, ¿no? Entonces, este monto, ya sea el 162.000, o ya sea el 192.000, esos montos los dividimos entre sus montos que están en el programado. Por ejemplo, si elegimos 162.000, sería con 598.000. Si cogemos 192.000, es con 706.000. Entonces, lo dividimos ambos datos, lo multiplicamos por 100, puede ser uno o el otro, ojo, ¿no? Si coges el subtotal, ya no coges el total. Si coges el total, ya no el subtotal. Uno de ellos. Pero el valor les va a salir el mismo, el porcentaje, ¿no? Que en este caso es 27.20%. ¿Qué significa? Que nos están diciendo que en la obra, en el mes de enero, se está obteniendo un avance físico del 27.20%, ¿ya? Entonces, con eso, yo acá digo, bueno, ejecutado es 27.20. Mi programado, que eso es lo que estará en tu expediente técnico, nos dice que deberíamos de avanzar en el primer mes 8.94.
Por ende, podemos decir que estamos adelantados en función a lo que se programó, ¿no? La obra se encuentra adelantada. Luego también manejamos dos datos bastante importantes, que es referente a los avances programados versus los avances ejecutados, ¿no? Los avances programados tenemos 4 meses y en cada mes tenemos un avance. Ahí está 8.94, 26.31, 35.81 y 28.94. Esos son mis avances programados. Y los ejecutados recién lo estamos obteniendo, ¿no? 1 a 1, ¿sí? De esta manera vamos a ir a lo que es la curva S, ¿no? La curva S representa gráficamente sus avances programados acumulados versus sus avances ejecutados acumulados, ¿no? Representa esos avances de forma esquemática, ¿no? Ahora, tenemos aquí nosotros en el eje Y el porcentaje de avance acumulado del 0 hasta el 100%, y en el eje X tenemos la fecha de presentación de las valorizaciones, ¿no? O los pagos que en este caso se van a realizar, ¿no? Entonces, ahí una curva que es la azul está representando a los avances programados, avance acumulado programado. 8.94, 35.25, 76.06, 7106. Sí, toda esta información ya se le dio a la empresa, chicos, ¿ya? 85.53 y bueno, 100%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo programado, pero tú vas a ir obteniendo tus avances ejecutados, que no sabemos si sean igual, mayor o menor. En este caso está saliendo perdón, por eso estoy diciendo que estoy adelantado. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que aquí consolidemos esto en la curva S. Aquí, respaldado por estos cuadros, tenemos la valorización 1, 2, 3 y 4, lo programado, porcentaje, monto actual y lo acumulado también, porcentaje y monto. Y el ejecutado también, ¿no? Tenemos el actual y el acumulado. El actual tiene porcentaje y monto, y el acumulado también porcentaje y monto. ¿Ya? Ya, luego de ello mencionarles lo siguiente, ¿sí? Que la obra, ya nosotros teniendo toda esta información, decimos que la obra tiene un programado de 8.94, ¿no? Ese es su programado, 8.94. La norma dice que mínimamente deberíamos de llegar al 80% de lo programado, ¿no? Presentar calendario acelerado de obra, ¿ya? Entonces, si yo le saco el 80% a 8.94, tengo 7.15. Entonces, 7.15 es, digamos, 27.20, que es lo que avanzado, sigue siendo mayor que 7.15, ¿verdad? Entonces, estamos bien respecto a la norma. No es necesario presentar un calendario acelerado de obra, ¿verdad? Y claro que si estoy debajo de lo que programo, estoy atrasado, pero tenemos que presentar calendario acelerado. Para que presentemos el calendario acelerado, no es que solo estés atrasado, sino que estés por debajo del 80% de lo programado, ¿ya? Y respecto a lo que es el adelanto, no hay problema. Si tú estás más de lo que programas y vas en esa línea, perfecto, porque haremos la obra antes de lo que habíamos programado, ¿no? Y está ahí, está todo ok. El contratista ganará más de lo que debería de ganar porque está reduciendo el tiempo de ejecución, ¿no? O sea, hasta ahí no hay problema. El problema es cuando tú caes en retraso, ¿ya? Y no tiene sobre todo justificación. Bueno, y este es el control económico de la obra en cuanto a las valorizaciones, ¿no?, que han sido pagadas. Estas son 4 valorizaciones destinadas para la obra. Estos son los avances programados, lo que yo debería avanzar y lo que yo debería pagar. Y esto es lo que me están pagando, ¿no? Esta es la primera valorización, lo que he avanzado y lo que me deben de pagar, y lo que ya hicieron el pago respectivo, ¿ya?
Bien, esto es en cuanto a una obra por AD, perdón, por una obra por contrata, chicos, ¿no? Donde no se ha pedido adelanto y bueno, el tema de la reajuste tampoco se han hecho intervenir porque eso lo más conveniente es que se trabaje en la liquidación, ¿ya? Bueno, acá vamos a ir, por ejemplo, a una valorización 2. Ya. En cuanto a la valorización de obra principal número 2, ¿cómo haríamos el manejo? Miren, igual voy a tener mi base, que es mi presupuesto de obra, ¿no es cierto? Tanto el cuerpo como lo que es en el pie, ¿no? Ahora, en la columna avance anterior, vamos a colocar, chicos, ahí, ojo, ahí se colocan los datos de la columna avance acumulado de la valorización número 1. ¿Ya? Entonces, nuevamente, repito, en la columna avance anterior de la valorización 2 serán los datos de la columna avance acumulado de la valorización 1. En la columna avance actual son los metrados ejecutados en cada periodo, que en este caso será periodo número 2 de evaluación, de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. En función de eso tendremos que manejar los metrados. ¿Qué metrados vamos a ingresar? Los metrados, como menciona ahí, los metrados realmente ejecutados porque es precios unitarios en ese periodo nada más y que esto vaya también en concordancia y respetando el sistema de contratación. Estos metrados tienen que ser multiplicados por los precios unitarios para valorizarlos y en cuestión del porcentaje lo haya bien con el metrado actual entre el metrado total o bien con el valorizado actual entre el valorizado total por 100, ¿no? De esa manera hallamos los porcentajes. Entonces, luego que pasa, ya tenemos el avance anterior que fue eh, el acumulado anterior, que en este caso viene a ser el anterior, en la valorización 2, que es 27.20. En el actual se ha trabajado 39.06 y sumando ambos, el anterior más el actual, nos da 66.26%, ¿no? Y en el saldo tendremos el 100% menos 39.06, que me da 66.26%, ¿no? No, esto es el acumulado y el saldo sería 100% menos 66.26, me dará 33.74%, ¿ya? ¿Ya? Entonces, básicamente es esto en cuanto a lo que son valorizaciones, ya tanto la 1 como la 2. Ahora de la 2, también se va a trabajar. La 2 también se va a trabajar con lo que son sus resumen, ¿no? Acá está la ficha de identificación. Este es el resumen de la valorización número 2, solamente con los datos que están en el pie de la valorización. Miren, en el anterior y está el monto acumulado de la 1. El actual es lo que realmente vamos a ejecutar, el acumulado y el saldo. Entonces, en el actual, miren, tal cual también no se ha considerado reajustes ni adelantos, pero sí se va a tener que intervenir con lo que es la garantía, ¿no? Entonces, acá se van a descontar los otros 35.000 por concepto, pues, de garantía, ¿ya? Eh, y el porcentaje en este caso actual es de 39.06, ¿no? Entonces, una retención de 35.000, por lo tanto, o sea, lo normal es 275.000, lo que debían pagar, pero restando los 35.000, sale que me tienen que considerar en el cheque 240.000 soles, ¿ya? Porque, pero en realidad esa garantía que es de 70.000, ¿no? Esa garantía que es de 70.000 al final se va a tener que devolver al contratista, no es que la entidad se lo coja para ello, no, se tiene que devolver al contratista, ¿ya? El avance programado acumulado es de 35.25
el acumulado del mes es 66.26. Decimos que la obra se encuentra adelantada porque está yéndose o obteniéndose porcentajes mayores a lo que se programó, ¿ya? Y por ahí estamos bien. Luego vamos a tener lo mismo que hacer en cuanto al monto facturar por parte del contratista. Ya sabemos que hay que descontar en este caso la garantía. Igual en su factura del contratista me 275.000, pero yo solo lo voy a girar 240.000. Cronograma de ejecución para poder corroborar los avances programados en porcentaje y los avances ejecutados en porcentaje, ¿no? 27.20 el primero y 39.06 el segundo. Luego tenemos aquí el control económico de la obra, también cuánto se ha programado y cuánto lo que se está pagando, ejecutando, ¿no? Vemos de igual manera que deberíamos haber obtenido un acumulado de 35.25. Sin embargo, en el ejecutado tenemos 66.26. Y luego tenemos la curva S, que en este caso la curva S pues representa esa representación. Bueno, la curva S está reflejando de manera gráfica los avances, ¿no? Obtenidos aquí, acumulados. En el primer mes estamos sobre lo programado, en el segundo también estamos sobre lo programado, ¿no? Bien, esto es parte de lo que se tiene, chicos, en lo que es una obra por contrata. Vamos a ver rápidamente una obra por AD, ¿ya? Bien, en cuanto a una obra por administración directa, una obra por AD, también tiene su tipo, que en este caso se llama valorización de obra principal, en este caso es número 1, y también tenemos acá las partidas, ¿no? Que constituyen este proyecto. Igual vamos a tener columna avance anterior, actual, acumulado y saldo, ¿no? La misma situación, la misma esencia. Recordemos, ¿ya? Que los datos que nosotros vamos a ingresar es para la columna avance actual, específicamente metrado, ¿no? Ese es el punto de partida aquí, porque en la valorización 1, en el avance anterior es 0, pero en el avance actual vamos a ingresar el metrado. Estos metrados tienen que ser los ejecutados, los realmente ejecutados en la obra, porque el sistema es a precios unitarios. Y esto será en cada periodo de evaluación. Se hará de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. En este caso en específico, el sistema de contratación es precios unitarios, lo que implica que se considerará en el metrado lo realmente ejecutado, ¿no? Todo lo que está en rojito es lo realmente ejecutado. Este metrado multiplicado por el precio unitario nos dará el valorizado y el porcentaje es metrado actual entre el metrado total por 100 o bien valorizado actual entre el valorizado total por 100, ¿ya? En la columna avance acumulado, bueno, va a ser la suma de los dos anteriores y en el saldo va a ser el total menos el acumulado. Entonces, esto mismo se lleva aquí en la parte del pie. En el pie obtenemos nosotros en primera instancia el costo directo que viene de la suma del metrado por el precio unitario, ¿no? Eso no es valorizado y eso lo vamos sumando y eso nos da aquí en esa columna base actual el costo directo, ¿no? Ese costo directo hay que aplicar sus datos generales que se ha diseñado y que en este caso dice que es 8% y luego el total, ¿no? Y si yo divido este total entre el monto, este total de la columna, ¿no? Entre el monto total de la obra y por 100, pues nos dará el porcentaje de avance físico, que acá decimos que este porcentaje refleja el avance físico real realizado en la obra en un periodo determinado, ¿no? Y en la columna, pues avance acumulado también va a ser la suma de los dos, pues anteriores, y el saldo ya decíamos que es el total menos el acumulado, ¿ya? Entonces, de aquí obtenemos, ¿para qué es importante en este caso realizar valorizaciones en AD? Para poder nosotros, claro,
empezar a hacer la cuantificación económica y a partir de eso obtener el porcentaje de avance físico de la obra y con ello saber la situación de la obra, si estamos atrasados, o estamos adelantados, o estamos igual, y poder tomarlo digamos, poder un poquito mejorar, ¿no? Tomando los correctivos pues necesarios, ¿ya? Entonces esto es referente a la valorización. Ahora ya, referente a lo que es el resumen igual, ¿no? Tenemos la ficha de identificación, el resumen de la valorización, solamente aquí pues como es una obra por AD, va a tener costo directo y gastos generales, nada más, ¿no? No tiene los demás componentes de una obra por contrato, solamente en eso es la diferencia, chicos. En la estructura del pie de la valorización después, lo que vamos a aplicar es el tratamiento al letrado, ¿no? Diferente. Y esto estará sujeto a su vez en función al sistema de contratación. Después, además, la esencia, al menos de una obra principal, es igual, ¿no? Es igual. ¿Ya, chicos? Bien, entonces acá igual se tienen las consideraciones del pie de la valorización, monto contratado, monto del mes actual y el acumulado y el saldo por valorizar, ¿no? Esto es lo de, bueno, el anterior es 0, el actual es lo que hemos trabajado en la sesión anterior, el acumulado es la suma de los dos y el saldo es el 100% menos acumulado, ¿no? Acá la base programada nos dice que es 894, está en el calendario de adquisición, el calendario valorizado de obras 894. Lo que hemos avanzado y está en las valorizaciones es 27.20 y aquí decimos que el estado de la obra está adelantado porque debió hacerse 8.94, pero hemos hecho realmente 27.20. Por lo tanto, estamos adelantados en un 18.26%. ¿Ya? Bien, esto es referente, chicos, a la obra por AD igual con su curva S. ¿Ya? Con su curva S. Tenemos la representación de los porcentajes de avances acumulados en la obra, ¿no? Tanto programado, que es el azul, como el ejecutado, que es el verde, ¿no? Ahí vemos cómo es el desarrollo de la obra de forma gráfica, ¿ya? Entonces, miren, por eso un poco el contexto de lo que son estas valorizaciones. Quisiera saber rápidamente si se entendió, chicos, el manejo de esos Excel. En realidad es algo sencillo. Como ustedes ven, el punto crítico aquí es el metrado. Usted ingresa metrado y la hojita de Excel corre todo, ¿no? Claro que hay que entender cómo se trabaja cada uno de los componentes, por eso les estoy explicando. Pero el dato que ingresa y que empieza a generar todo el cálculo para lo que son valorizaciones son los metrados, ¿sí? A ver, chicos, rápidamente, ¿se entendió? ¿Sí? Muy bien, chicos, continuamos antes que nos ganen el tiempo. Recuerden que 10 minutitos antes que acabe nuestra sesión, es decir, nos queda solamente 10 minutitos y ya empezamos con las preguntas, ¿ya? Vayan un poquito teniendo en cuenta esas preguntas que van a hacer referente al tema, por favor, para ser puntuales también en la respuesta y, bueno, de esta manera acabar satisfactoriamente nuestra sesión número 4. Miren que cuando hablamos de valorizaciones, muchos piensan que es solamente ese documentito y no es así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de valorizaciones, entendemos que hay que hacer un informe de la obra, ya sea por AD o ya sea por contrata. Hacemos un informe de la obra y dentro del informe de la obra vamos a nosotros a ingresar las valorizaciones, mejor dicho, el expediente de la valorización. ¿Correcto? Eso se da, chicos, tanto en obras por AD como en obras por contrata, porque lo dice también la norma G030, derechos y responsabilidades. Tengo que presentar un informe de el desarrollo de esa obra en ese periodo que se está pues evaluando. Ahora, dentro del expediente de las valorizaciones en una obra por administración directa, ¿no? Nosotros principalmente, chicos, tenemos que presentar esas hojitas en ese que yo les he mostrado, con todo ese resumen que también se les ha mostrado, y adjuntar principalmente sus metrados sustentados. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de metrados decíamos que todo tiene que ser comprobado? Si tú dices que tienes que ejecutar
20 cubos de columnas. En ese expediente demuestra cómo llegaste a los 20 cubos, porque tú no sabes quién ejecuta, pues, si es que realmente entenderás si tú solamente le pones un valor general y tú como profesional tienes que demostrarlo. Entonces, en el caso de las valorizaciones, que esto se basa en metrado principalmente, usted tiene que sustentar. Si tú quieres que yo te, sobre todo obras por contrato, más que nada me voy a referir a eso porque allí es donde el metrado es plata, ¿correcto? El metrado es pago. Entonces, imagínense si yo pongo un metrado que no le corresponde, le estoy regalando prácticamente el dinero, le estoy, digamos, favoreciendo al contratista sin que se lo merezca. Es como que se le estuviera regalando dinero, ¿no? O les estuviera coludiendo, ¿no? Para que él valorice más y gane más y se le pague más dinero. Entonces, eso es delicado. Es por eso que acá dentro del expediente, obligatoriamente, usted tiene que presentar un sustento de esos metrados que dan pie a la valorización, incluyendo, lo dice ahí, ¿no? Croquis, esquemas, planos u otros elementos que ayuden a corroborar los metrados que se han ejecutado en el periodo. Y bueno, luego la lista de, o esas planillas en ese, donde nosotros procesamos metrado por costos unitarios y donde vamos a incluir también nuestros costos indirectos, ¿no? Tal cual el expediente técnico original. La hoja de resúmenes de los avances, que también va en esos documentos que les mostré, el gráfico de la curva S también vamos a considerar. Eso es en cuanto a una obra por ADEP. En una obra por contrata, a todo lo anterior, vamos a anexar los cálculos de reajuste, si es que hemos considerado el pago de ese reajuste en ese periodo. Tendríamos que adjuntar el cálculo del factor reajuste, el cálculo de, o los cuadros de control de reajuste, cuadros de control de amortizaciones, de adelantos, directos y materiales, cuadros de control de deducciones por adelantos, directos y materiales que no corresponden. O sea, todos esos componentes que se involucran en el pago del contratista tendremos que incluir adicionalmente a lo que ya se ha indicado también para una obra por AD, ¿no? Que es metrados sustentados con croquis, gráficos, esquemas, ¿no? Y la lista de Excel donde se están las partidas con todo ese proceso de lo que son valorizaciones. Así también el cuadro de control de vigencias, de garantías, cuadro de avances acumulados, control de pago de las valorizaciones anteriores, facturas también emitidas por el contratista. Además de lo que ya mostré, que es importante saber que valorización no solamente es adjuntar una hojita de valorización y punto, sino su sustento y todo lo que dé, vamos a decir, transparencia a lo que yo estoy haciendo en mis valorizaciones, ¿ya? Luego tenemos acá, chicos, hay unos alcances importantes que ustedes deben de saber, que eso ya está hace algún tiempito, referente a las valorizaciones electrónicas, ¿ya? Ahora, esto, gracias a Dios, o no sé, bueno, no es ni malo ni bueno, por ahora todavía no se ha indicado que esto sea algo obligatorio de hacerlo en las regiones, ¿no? Los gobiernos regionales o distritales o en provincias. Por ahora, estas valorizaciones electrónicas solamente están a prueba y lo está realizando los gobiernos centrales. Los demás gobiernos regionales y dentro de esto, pues, distritales, provinciales, no lo estamos aplicando. No se ha dado esa indicación que apliquemos valorizaciones electrónicas. Solamente sigue ya hace creo que año y medio, sigue a prueba. Parece que falta algo que ajustar, tal vez hay intereses de por medio, no lo sé. La cosa es que ya esto hace año y medio más o menos salió una directiva en la que deberíamos de, en la que nos mencionaba, ¿no? Que alcance de la gestión de valorizaciones de obras a través del sistema de contrataciones del SEAS, o sea, el tema de valorizaciones electrónicas, algo así como los cuadernos de obra digitales, también se indicó aquí el uso de las valorizaciones electrónicas, ¿no? Sin embargo, esto ya no ha prosperado, ya no hay más alcances porque no lo estamos aplicando, voy a repetir, en todos los demás gobiernos, solamente lo están aplicando en el gobierno central. Sin embargo, yo también he visto por conveniente adjuntarles en el material esos alcances, jóvenes, pero el procedimiento es el mismo, solamente que acá se trabaja
se cuelga toda la información en el portal del SEACE, ¿no? En lo que corresponde a valorización. Uno de los puntos importantes también acá mencionar al respecto a esta directiva 001-2022-11-SD es la uniformidad en cuanto a los documentos, ¿no? Ya, por ejemplo, el OCE nos dice, cuando ustedes van a presentar sus informes de obra y en lo que corresponde a las valorizaciones, a tu expediente de valorización, te dice, por ejemplo, si vas a vas a presentar una valorización de obra principal, ¿qué me debes de presentar? Te dice. El informe del supervisor o inspector, el resumen de la valorización, la planilla de las valorizaciones de obra por especialidad, planilla de los metrados ejecutados durante el periodo, plano o croquis del seguimiento de lo ejecutado, cálculo de las penalidades en el caso corresponda, cálculo de reajuste, cálculo de amortizaciones y deducciones según corresponda, copia del cronograma valorizado, gráfico de la curva S, control de calidad efectuado durante el periodo, vista fotográfica, factura correspondiente al monto y mes de valorización, copia de los asientos de cuaderno de obra y acta de entrega de terreno. Entonces, ya uniformizan, ¿no? Porque hay entidades que presentan solo un documentito, hay entidades que presentan 2 documentos, hay entidades que presentan 3 documentos. Entonces, lo que se quiere acá es una uniformidad, que todas las entidades del Perú, para una gestión de su valorización, en el caso CDA electrónica, estos sean los documentos que presenten. Del mismo modo, para una una valorización de obra adicional, una valorización de mayores metrados, una valorización de mayores gastos generales variables, una valorización de mayores costos directos, ya en ese orden, exactamente en ese orden, ¿correcto? Pero no se asusten, por ahora, esto no nos lo están pidiendo, pero no sería malo que las entidades públicas y vayan incluyendo ya en sus directivas estos documentos en ese orden para que cuando se mencione valorizaciones digitales o electrónicas no nos choque, ¿no? Sepamos cuál es este orden, sepamos qué documentos anexar, porque he visto expedientes de municipalidad en realidad piden 1 o 2 documentos, ya está. Y no es así, no hay sustento. Entonces, como les digo, no sería malo que las entidades incluyan esto, ¿no? Ya esto está hasta año y medio más o menos, hace año y medio de antigüedad ya se ha indicado eso, ¿no? Estas son las entidades del gobierno central que están aplicando las valorizaciones electrónicas, ¿ya? Ahora, hay algo ya un poquito dado que el tiempo se nos viene, que quería mostrarles, ¿ya? Esta es la directiva que ha salido el 29 de diciembre, imagínense, ya casi para terminar el año, el 29 de diciembre del año pasado, salió la resolución de Contraloría tan anhelada, ¿no? Para ahora por AD, la resolución de Contraloría, la 432-2023-CG, ¿ya? A través de la directiva 017, donde ya después de tanta pelea, después de tanta derogación, ya nos mencionan cuál va a ser esta directiva que aplicará para la ejecución de obras por administración directa. Fue una historia un poquito ahí, vamos a decir, tormentosa que se dio en el año pasado. Nosotros veníamos trabajando hace muchos años con una directiva en realidad bastante incipiente, ¿no? Para lo que son obras por AD, que es la resolución de Contraloría, la 195-88, muy incipiente. Creo que era una hoja y algo más. No nos daba alcance de muchas cosas que en realidad necesitamos tenerlas claras. Por ello es que nosotros nos acoplábamos mucho a la ley de contratación con y su reglamento en la sección obras. Al no tener una directiva clara para D, pues cogíamos eso. ¿Qué íbamos a hacer? No teníamos otros alcances y las entidades tampoco tenían la voluntad de establecerlo a través de directivas. Por ende, nos acoplábamos a eso. Ya luego, de forma rápida, salió la ley 36 algo 23, algo así, no me acuerdo bien. Salió, pero duró, creo que a más una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque un poquito limitaba en cuanto a los presupuestos, algunos alcances que a los alcaldes y gobernadores regionales no les pareció muy bien. Hicieron su marcha, su revuelta, de tal manera que derogaron esa ley. Una ley que se dio, pues, imagínense, después de tantos años, desde el
después del 88, ¿no? Desde el 88 no se tenía una ley o una directiva para lo que es AD, más extensa de la que se tenía en esa resolución en contra del delito. Eran algo de 16 páginas. Alcances importantes, me parecía a mí, faltaba más, pero a nada, pues era algo muy, muy relevante. ¿Sí? Duró una semanita, derogaron esa directiva y luego indicaban que volvía de forma provisional a estar vigente la resolución de Contraloría, la 195-88 del CG. Ya después de esa pelea, ¿no? Volvieron a hacer otra directiva, correcto, volvieron a hacer otra directiva, y es la que básicamente pues está ahora, digamos, puntualizando, y ya indicaron que entrará en vigencia en abril. Entonces, un poquito para mencionarles, ya rápidamente, que en esta directiva que estará ya en vigencia desde abril de este año, nos habla también referente a los informes de valorizaciones de obras por AD, miren ustedes, ya exclusiva para AD, ya no tenemos aquí que apegarnos a lo que nos dice la resolución, el reglamento de la ley de contratación de comunidad, no, ya no nos apegamos a eso porque ya tenemos una directiva única para AD. Y nos habla, miren ustedes, los informes de valorización. Sería importantísimo que ustedes vayan tomándolo en cuenta porque ya va a haber ahora una directiva exclusiva para AD. Obviamente, ante vacíos que seguramente seguirán habiendo aquí, vamos a tener que trabajar con lo que es este reglamento de la ley, ¿no? Porque siempre tenemos que tener estos alcances, pues claro. Nos habla, por ejemplo, que los metrados de obra ejecutados se formulan y consolidan directamente por el residente de obra y su personal asignado. Los mismos que estarán registrados en cuerno de obra digital o físico. Ya nos habla, ya que nos dirá el cuerno de obra, habrá que leer. A leer, nada más nos queda. Pero nos dice que el residente de obra, dentro de los 10 días posteriores al cierre de mes, presentará un informe mensual. O sea, ya te da plazos, ya te da alcances. Y así, miren, chicos, cosas muy importantes. Yo ya no me va a dar mucho tiempo para poderlo indicar, pero yo voy a mandarles esta directiva a la empresa. Es lo único que me faltaría, porque esto también recién lo he encontrado, en realidad lo descargué en algún momento, pero lo he encontrado para poderlo compartir y de esta manera enriquezca más ustedes estos conocimientos referentes a valorizaciones, ¿correcto? Bien, jóvenes, ya dicho ello, vamos a pasar a las preguntas que tengan rapidito para poder nosotros atenderlos, ¿no? Porque ya 7 en punto estamos acabando nuestra sesión, ¿sí? Bien, Miguel Ángel, no sé si te puedo activar. A ver, déjame ver. eh, a ver, Ingeniera, sí, buenas noches. sí, buenas noches, Miguel Ángel. Ingeniera, justamente ahora se había presentado una ampliación de plazo que lo más seguro es que se va a aprobar. Ingeniera, la consulta es cómo es que se presenta eso en el proyecto y también para presentar el CAO. Esa es la consulta, ingeniera. ¿Cómo es el procedimiento para hacerlo en el proyecto y presentarlo, obviamente? No, el cronograma va actualizado, sería ya para la fecha. No sé Claro. si puede ser un ejemplo, ingeniera, por favor. En realidad no creo que pueda ser el ejemplo, Miguel Ángel, discúlpame porque ya nos falta 5 minutitos y más que nada quería atender las preguntas referente a lo que es valorizaciones. Lo único que te debo de decir es que sí, efectivamente en el proyecto vas a tener que realizar tu calendario valorizado de obra, ¿no? Eso es un procedimiento muy sencillo. Vas a tener que trabajar con tu presupuesto de obra en primera instancia, ¿no? Entonces hay una sección que se llama informes dentro de lo que es el proyecto. Ahí ingresamos valores referente a tu presupuesto y con eso, Miguel Ángel, se trabaja lo que es el calendario valorizado de obra, ¿no? Y la actualización también lo hacemos con el. Pero una vez que tú tienes tu cronograma base, Miguel Ángel, hay que ingresar fecha. Lo que sí, Miguel Ángel, sin desmerecer el trabajo que muchos hacemos en la carrera, pero por lo que he podido ver, muchos cronogramas, en su mayoría, no tienen una configuración adecuada, Miguel Ángel. Yo te recomendaría, Miguel Ángel, que revises en primer lugar ese cronograma. Muchos no tienen, por ejemplo, los feriados, que se llaman excepciones. Muchos no tienen los horarios de trabajo que realmente se aplicarán.
Muchos no vinculan el calendario a la diagramación, entonces esto sale como resultado en que mi cronograma sea inadecuado. Y muchos piensan que la columna duración del cronograma es mi plazo de ejecución. En muchos cronogramas los he podido ver. Entonces ya cuando capacito, por ejemplo, yo en ese tema, se llevan una gran sorpresa, ¿no? Es más, un contratista también quiso hacer un problema, pero yo dije al contratista, pero ya que vas a hacer estas alturas de partido, tú has aceptado firmar un contrato con ese plazo, imagínese, perdió como que 2 meses. 2 meses. O sea, el cronograma decía, por ejemplo, 8 meses y en realidad debió salir, perdón, como 10 meses. ¿Por qué? Porque no se hizo una buena configuración. Eso te voy a recomendar, Miguel Ángel. Y realmente, si hubiera más tiempo, yo con gusto pues podría atender lo que me dices, el ejemplo, ¿sí? Discúlpame más bien. Bien. ¿Alguna consulta más, chicos? No se preocupen que mañana, chicos, tenemos un curso de cronogramas aquí en lo que es el asistente técnico. Me parece que el día de mañana estamos haciendo cronogramas, no sé, me parece que está dentro del temario, si no es cronograma de liquidaciones, pero les prometo que mañana, si no tengo ahorita en realidad el temario a la mano, pero si hay liquidaciones, les comparto ahí un ejemplo, ¿sí? Que me tomará unos 15 minutitos, Miguel Ángel, así que mañana no te pierdas la sesión, Miguel. Ahí les voy a enseñar el cronograma, ¿les parece? Para que no esté triste, Miguel Ángel. Ya. ¿Alguna consulta más, chicos? Muy bien. Mañana, hágame acordar nomás, ¿ya? Yo, de todas maneras, yo les voy a hacer ese ejemplo, ¿sí? Sí, Lisette. A ver, Lisette, puedes... A ver, Lisette, antes que se nos acabe el tiempo, Lisette. Lisbeth. Ah, buenas noches, ingeniera. Sí, buenas noches. Sí, Lisbeth, te escucho. Tenía una consulta respecto a la garantía de fiel cumplimiento que usted indicaba que se tiene que deducir de hasta, bueno, la primera mitad del número total de pago, del número total de pagos en los meses. Eso ¿Ya? respecto al plazo de ejecución del contrato, o sea, el número de meses que está estipulado en el contrato, o puede aplicarse también una modificación por adicionales o ampliaciones de plazo, o netamente me rijo en el contrato. No, del contrato. Del contrato, porque el adicional es otro tiempo, es otras valorizaciones, ¿no? Básicamente se va en función a la obra principal. Ah, entonces Así es. solamente rige el contrato. Así es, estimada Lisbeth. Ok. Y respecto a los reajustes, ingeniera, porque siempre he visto que aplican en la mayoría de proyectos los reajustes. No he visto un caso donde dejan los reajustes para el final. ¿Cómo, No, en qué modifica esto de que, o claro, sea, se trabaje con uno o el otro caso? muy buena pregunta, Lisbeth, gracias. Mire, en mi caso he visto en realidad que mayormente los reajustes lo trabajan en la liquidación. ¿Por qué? Porque si tú quisieras ahorita, enero, aplicar, vamos a suponer que hoy es 31 de enero, miércoles, que cae en este año, em, yo no tendría los índices unificados verdaderos, como dice el reglamento, para aplicarte reajuste, porque el reglamento dice que se aplicará reajuste con los índices unificados del mes en que debería pagar la valorización. Y las valorizaciones, ¿cuándo se deben de pagar? Hasta el mes siguiente. Por lo tanto, los índices unificados, ¿de qué mes sería? Del mes siguiente. Y ahora, 31 de enero, no voy a tener esos reajustes del mes siguiente. Los voy a tener de enero recién en febrero. La quincena a 20 van a salir los índices unificados. Por ende, si yo quiero hacerlo ahorita, no es real. Si quieres, hazlo. La norma no te restringe, hazlo. Pero van a ser irreales. ¿Qué significa? Que el siguiente mes, febrero, ustedes van a tener que nuevamente hacer un recálculo, o sea, te van a pagar, sí, un reajuste, ¿no? Pero va a ser algo que no es la verdad. Es algo tentativo, a cuenta, vamos a decir. Y el otro mes sacarán nuevamente
como se dice, las cuentas. Yo te pagué 50, pero mira, te debí pagar 48, pues te voy a deducir 2 soles. O mira, yo te pagué 48, pero te debí pagar 50, ¿no? Y te voy a incrementar 2 soles más. Así funciona. Entonces, ante eso que dice el contratista, mira, a mí no me conviene porque en una de esas me voy a equivocar o me estás haciendo mucho tema de recálculo, recálculo. ¿Qué opta el contratista en la mayoría de casos que yo he visto? Mejor no calcular reajustes ahorita porque es una tremenda cosa del recálculo, del recálculo. Entonces, ¿para cuándo lo deja? Que también la norma te faculta eso. Lo dejan para la liquidación. Cuando ya ustedes tienen los índices unificados verdaderos, ahí recién lo calculan y dicen, tú me debes tanto por reajustes. Y lo he visto en la mayoría de casos de la liquidación, por ejemplo, su cálculo de reajustes, ¿no? Pero si lo quieres hacer ahora, normal, Lisbeth, pero es digamos, una equivocación que muchos los contratistas refieren y un trabajo de estar en ese recálculo constante, ¿ya? Pero igual, los dos son válidos, Lisbeth. El único problema es que en el primer caso hay mucho riesgo de equivocación, ¿me entiendes? Y en el Claro, por otro los ya no. recálculos, ¿no? Así Sobre es, todo. así es. Igual pasa con las deducciones que no corresponden. Igual, como tienen el bendito índice unificado que no es real, entonces ahí viene el tema de que no es verdadero y entonces hay que volverlos a calcular. Tal vez asumo que a veces por desconocimiento, si vi que una entidad le pagó el reajuste de ese mes como verdadero, no debiendo ser así. Es como que yo en enero te digo, págame mis reajustes y te digo que eso es lo que me corresponde y en realidad no es lo que te corresponde. Sin embargo, he visto entidades que incluso están en problemas, colegas, que le han pagado como si fuera lo real y no es lo real. Pues si tú vas al reglamento, aplicas reglamento, estás fallando allí porque no debieron pagarte eso como real, sino como que a cuenta, ¿me entiendes? Porque eso todavía lo verdadero es para el siguiente mes, ¿no? Entonces eso es un poquito el Ok, tema ahí. ok, ingeniera, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Lisbeth. Bueno, chicos, ya el tiempo se nos ha acabado. Ya mañana estaremos ya un poquito atendiendo sus preguntas del tema de mañana. Recuerden que mañana ya les voy a dar un regalo en cuanto a los cronogramas. No sé si nos toca programación o liquidación, pero bueno, en tanto vamos a atenderlos igual para que ustedes un poquito puedan avanzar con ese tema que realmente ya se ha hecho como que un estilo, hacer cronogramas con configuraciones a veces que no están acorde a lo que deberían pues de contemplar. Muchísimas gracias, jóvenes, que tengan una bonita noche y el día de mañana nos estamos viendo en nuestra última sesión. Mañana sí es normal de 7 a 9 de la noche, ¿sí? Muchas gracias. Un abrazo.